Otro de los puntos que necesitamos tratar y que necesitamos comprender es que la economía está debilitada. Hay mucha corrupción. El proyecto de la Cuarta Transformación se está acabando. Si la crisis de seguridad resulta que es alarmante, porque lo es, la crisis económica no se puede quedar atrás porque estamos viviendo una crisis económica no tan fuerte como la de 1982, pero es una crisis económica y sigue creciendo. Los dos fenómenos, la inseguridad y la crisis económica, aunque son distintos en su naturaleza, comparten el mismo origen, la distancia entre el discurso oficial y la realidad que vivimos diariamente en México. Desde el poder insisten en que hay con una narrativa de estabilidad, que hay crecimiento, que hay bienestar, donde los indicadores macroeconómicos son presentados como evidencia de algo que nos está yendo muy bien, de un rumbo correcto, pero cuando observas con mucho detenimiento todos los datos, como la experiencia de millones de ciudadanos todos los días, el panorama es más complejo, está lleno de tensiones, de contradicciones, de señales de desgaste. Uno de los ejemplos más emblemáticos, sin duda alguna, es la refinería de Dos Bocas, que fue concebida como el símbolo de una soberanía energética, como pieza clave para reducir la dependencia de combustibles importados. Una obra que fue presentada como un proyecto estratégico de seguridad nacional, capaz de transformar el sector energético nacional. Con el paso del tiempo, lo único que ha acumulado son sobrecostos, retrasos en su operación. Inicialmente se había proyectado como una inversión controlada y terminó generando muchísimas dudas sobre su viabilidad financiera, sobre su viabilidad técnica. Su funcionamiento todavía no alcanza los niveles prometidos. Todavía el último reporte de Petróleos Mexicanos hacia el mundo exterior dice que está en una etapa de pruebas. Con todo y los incendios, con todo y los problemas que ha tenido. La planeación de esta refinería no estuvo a la altura de la ambición política que la impulsó. Pero más allá del caso específico de Dos Bocas, el estado actual de Petróleos Mexicanos, Pemex, refleja que hay una problemática más profunda. La empresa productiva del estado tiene una situación financiera muy delicada, marcada por una deuda sumamente considerable, la mayor de una empresa petrolera en el mundo, problemas operativos que son recurrentes y la disminución en la capacidad de producción de extracción de barriles de petróleo. Los derrames, los accidentes, las fallas en la infraestructura no solamente son riesgos ambientales, son también síntomas de una organización que tiene muchas dificultades para modernizarse, para adaptarse a las exigencias del mercado energético. A pesar de todos los esfuerzos que han hecho por rescatarla, devolverle el papel central en la economía, la realidad nos muestra que Pemex continúa cayendo. Una situación que contrasta de manera evidente con el discurso de autosuficiencia energética que sale de Palacio Nacional. Aunque han insistido en que México avance hacia la independencia en materia de combustibles, el país sigue dependiendo en más del 60-70% de las importaciones, particularmente de gasolina. Una contradicción que no es menor porque pone en entredicho los pilares del proyecto energético actual. La autosuficiencia no solamente depende de construir infraestructura, sino de garantizar su eficiencia, sostenerla, que haya una viabilidad económica a largo plazo. Y si a esto le sumamos el caso del huachicol, que no se ha erradicado, sino que ha evolucionado hacia formas más sofisticadas, más organizadas, la cosa está peor. Porque ahora, con estos hallazgos de millones de litros de combustible robado, así como la existencia de todas estas redes logísticas complejas para poder almacenarlas, distribuirlas, evidencia que no se trata de actividades pequeñas. Lo que estamos viendo son estructuras criminales que tienen la capacidad operativa muy significativa, que lograron adaptar sus estrategias a lo que está haciendo el Estado. Esto no solamente representa pérdidas económicas para el erario, sino que también deja ver que hay muchas debilidades en las instituciones en materia de vigilancia, de control, el combate a la corrupción.
¿Se trata de una falta de capacidad operativa por parte del Estado o es que no hay voluntad política para erradicar la corrupción de manera definitiva? Independientemente de la respuesta, la realidad es que la continuidad de este huachicol fiscal debilita la credibilidad de las autoridades, refuerza la percepción de que hay muchos problemas que permanecen sin solución. Al mismo tiempo, la economía real, aquella que se está viviendo en las calles, en los hogares, en los pequeños negocios, se está acabando, se está desgastando. La gente no consume lo mismo que antes, la gente no le alcanza lo que antes. Hay muchos sectores que han experimentado todas estas caídas, estancamientos, que hay muchas empresas que han tenido que cerrar ante el entorno adverso de la economía. La inversión a nivel nacional como extranjera está enfrentando la de incertidumbre derivada de los cambios en las reglas del juego con la reforma al Poder Judicial, decisiones políticas que son muy raras, un clima general de desconfianza entre el gobierno y los ciudadanos. Aunque en algunos momentos los indicadores macroeconómicos pueden mostrar que hay estabilidad, no necesariamente se traduce en bienestar tangible para la población. El mercado laboral es otra dimensión de esta misma problemática. Hay indicadores como el de los empleos entre la población económicamente activa que dices, wow, qué padre. El desempleo ha bajado como nunca. 2.94% de la población económicamente activa está desempleada. Pero es engañoso, porque más del 70% de esas personas no están pagando impuestos, están trabajando en el sector informal. Lo que quiere decir que hay una precarización de empleos, que están faltando empleos formales, que las empresas se están yendo. La informalidad sigue siendo la característica dominante en la economía mexicana y eso implica que hay mucha falta de acceso a la seguridad social, ingresos inestables, oportunidades tan escasas de desarrollo social. Para millones de personas esta estabilidad económica sigue siendo una meta muy lejana. Y la inflación representa a otro factor que está impactando directamente la calidad de vida. Aunque en términos oficiales, dicen ellos, puede mostrar que hay tendencias de moderación y que está a la baja, el costo de los productos básicos, los servicios, la vivienda, son completamente elevados. Para muchas familias esto no es otra cosa más que la pérdida de poder adquisitivo. Las ha obligado a ajustar su consumo, a enfrentar mayores dificultades para cubrir necesidades esenciales como la alimentación. La percepción a nivel general es que todo está más caro y no es ninguna exageración, es una experiencia que vivimos todos los carajos días, que no siempre se refleja con precisión en los indicadores generales. Yo los invito a cualquiera de ustedes que vayan al supermercado y me digan que está más barato ahorita que hace un año. Si a todos estos problemas le añadimos que también la gente está percibiendo que hay mucha corrupción, que hay conflicto de intereses entre los gobernantes, las acusaciones que están involucrando a figuras del poder, independientemente de su desenlace federal o judicial, tienen un impacto muy significativo en la confianza del público. Una democracia que funcione, en una democracia que funcione, este tipo de señalamientos debería de dar lugar a investigaciones autónomas, rigurosas, transparentes, pero cuando estos procesos no se ven como claros, cuando se pierden entre la confrontación política, el resultado es que aumenta el escepticismo de los ciudadanos. La falta de rendición de cuentas del gobierno no solamente está afectando la percepción, también el funcionamiento de la economía. Porque la confianza es un componente fundamental para que haya inversión, para que haya un crecimiento. Cuando los inversionistas nacionales o extranjeros se dan cuenta que hay riesgos asociados a la opacidad, a la discrecionalidad, a la inestabilidad de las instituciones, lo que hacen es sacar sus recursos, buscar alternativas en otros lados. De esta manera, la desconfianza se vuelve un obstáculo muy tangible, un obstáculo que está ahí presente para el desarrollo económico de la sociedad. Y el resultado de todos estos factores es la formación de un círculo vicioso que es muy difícil romper. La disminución de la confianza reduce la inversión. La falta de inversión limita el crecimiento. El bajo crecimiento limita el descontento social. Y este descontento se va a traducir en una mayor presión política y en decisiones
que le den importancia a lo que suceda a corto plazo en lugar de la sostenibilidad a largo plazo. Y así se va manteniendo el ciclo porque vuelves a desconfiar del gobierno. En el fondo el problema no es solamente económico, ese es un problema de origen. Tiene que ver mucho con la forma en la que se toman las decisiones, con los criterios que las están guiando, con la capacidad que tienen las instituciones para poder ejecutar sus programas y planes de manera eficiente. Cuando las políticas públicas se diseñan con todo este enfoque que es predominantemente político y dejan en segundo plano el análisis técnico, los resultados son más abajo de lo óptimo. Y cuando esa ineficiencia se combina con una falta de transparencia, el costo ya no recae en aquellos que toman las decisiones, sino en la ciudadanía. Los retos económicos no se pueden abordar únicamente desde el discurso ni desde la negación de las dificultades. Requiere que hayan diagnósticos que sean realistas, apertura al análisis crítico, que haya una disposición para corregir el rumbo cuando sea necesario. Si no es así, la distancia entre lo que se dice y lo que se vive va a continuar haciéndose cada vez más grande, con consecuencias que van más allá de lo económico, que afectan directamente la cohesión social y la estabilidad de este país.